Hola, hola, Caro. Bien, muy contentos. Bueno, creo que ayer ha sido una jornada en la que hemos expresado todos nuestra alegría por este sucesor de Francisco, de Pedro, que nos ha regalado el Espíritu Santo. Después de jornadas verdaderamente intensas, no sé por dónde correrme mejor yo. Ahí está. Ahí está, ahí está. De jornadas realmente intensas de deliberación que han tenido en todos estos días previos a la elección, en las congregaciones, donde evidentemente se ha manifestado el espíritu por aquello que veníamos diciendo, la necesidad de la continuidad, pero sin la repetición, digamos, ¿no? Y esto me parece que es lo indicativo de León XIV, no es Francisco II, es como una nota que compartía con ustedes en producción, ojalá podamos tener a la teóloga Cuda con nosotros, quien ha expresado muy bien en Religión Digital, búsquenla los oyentes, ¿eh? El hombre elegido por Francisco, da a entender ella, en cuanto a que ciertamente era la persona indicada para asumir esta responsabilidad y darle continuidad no a la repetición de Francisco, sino al proceso Ujú. que Francisco ha liberado a la iglesia hacia adelante, que hoy lo expresó también tan claramente en la primera homilía que nos ofrece León XIV en la misa por la iglesia. ¿M? Y quiero compartir algunas frases, y me Sí, parece bien, Ale, que dejes esa imagen de la fumata allí para que yo pueda tomar el texto que nos regala León. En el Dios, para hacerse cercano a los hombres, se ha revelado a nosotros en los ojos confiados de un niño, en la mente inquieta de un joven, en los rasgos maduros de un hombre. Cita el texto del Vaticano II en el Gaudium et Spes número 22, por decir que justamente el rostro humano de Dios, el que refleja a los hombres el misterio divino de Dios. Y estas son las dos condiciones que ha dicho León XIV, hacen presente a Pedro en la pregunta que hace Jesús: ¿quién es para ustedes el Hijo? ¿Quién soy yo? Y dice León, Pedro en su respuesta asume ambas cosas, el don de Dios y el camino que se debe recorrer para dejarse transformar, dimensiones inseparables de la salvación confiada a la Iglesia para que anuncie a la humanidad el bien que tiene. Y ahí hace una expresión, Caro, que ujú, me pareció muy rica. Dice, somos llamados a ser faros en un mundo que vive en sombras, pero no desde este lugar que nos alberga hoy, y hace referencia a esta condición de la estructura que alberga a la iglesia en este lugar tan particularmente rico, que es la del museo en el que claro. nos encontramos, ¿no? La expresión dice, si la encuentro por aquí, te la doy textualmente, bueno, es ser luz para la gente, ¿no? Ujú. Casa que ilumina desde lo alto de la montaña. ¿Y cómo? Dice León, haciéndose pequeños, desaparecer nosotros para que aparezca Cristo. ¿En dónde? En un mundo que resiste a nuestro evangelio, que como ocurrió allá, o lo resiste o lo niega, pero que necesita de nuestra presencia ese mundo para seguir evangelizando y misionando, ¿no? Creo que son las frases más ricas que nos ha regalado la homilía de León XIV esta mañana, ¿no? En donde tanto en su primer discurso como en la homilía lo nombró a Francisco, padre, ¿no? Ujú. Sí, Es sí, sí, tal cual, importante. ¿no? Fíjate la frase que utiliza acá Stavero, ¿no? Somos el cuerpo de la iglesia, de modo que esta sea cada vez más la ciudad puesta sobre el monte, arca de la salvación que navega a través de los mares de la historia, faro que ilumina las noches del mundo. Y esto no tanto gracias a la magnificencia de sus estructuras y la grandiosidad de sus construcciones, como los monumentos en los que nos encontramos, sino por la santidad de sus miembros, de ese pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable, dice León. ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Pensando Ujú. en la escena sobre la que estamos reflexionando, podremos encontrar dos posibles respuestas a esta pregunta. En primer lugar, dice León,
la respuesta del mundo, Mateo señala allí Cesarea, y de gente que se ve admirada por la curiosidad que despierta Jesús, pero que rápidamente lo rechaza. Y también está la posible respuesta a la pregunta de Jesús en el Nazareno, que no lo considera un charlatán, pero lo considera un profeta más. Ujú. Nosotros tenemos algo más que esto. Estamos llamados a llevar el Evangelio de Jesús y la fuerza transformadora que Él tiene. ¿Mm? Hablamos, dice, de ambientes en los que no es fácil testimoniar, anunciar el Evangelio, Mm. donde se ridiculiza a quien cree, se obstaculiza y desprecia. A lo sumo se le soporta y compadece. Y sin embargo, precisamente por esto, son lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de las personas en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad. ¿Cómo hacemos esto? Por gracia de Dios, va a decir León, ¿no? Es Ujú. la gracia de Dios la que nos asiste para llevar adelante esta buena noticia. ¿M? Y bueno, y hace referencia a, a esta expresión de Pedro, tú eres el Cristo, que debemos aprenderla todos con él a decirlo y a expresarlo con nuestra vida. Palabras que seguramente vamos a ir analizando, pero son muy claras, ¿no, padre? Es un testimonio muy claro de León. Sí, sí, además como muy eh, como decíamos recién, ¿no? Va en la misma línea de Ujú. Francisco buscando abrir hacia adelante y va en la línea de quien, en un espíritu de mucha conciliación y firmeza, lo dice muy claramente Cuda en la nota que compartimos en Religión Digital y que seguramente la analizarán Javier y el equipo de trabajo de la mañana, para mí, eh, por lo que ha significado la presencia de esta teóloga argentina, mujer, en el vínculo con tanto con Francisco cuanto con León. Y entonces me parece que allí encontramos una referencia. Ella dice, es un hombre muy sensible, muy sereno, esto también lo decía ayer el arzobispo, el cardenal Mm. Ángel, pero muy firme en sus decisiones y muy pragmático en sus modos de ejercer la tarea que le toca, ¿no? De liderar. Robert Prevost Agustino, más allá de los datos, 69 años, norteamericano con muchos años en Perú. Seguramente lo vamos a empezar a conocer por sus actividades, sus homilías, todo lo que vaya concerniendo a su papado. Un poco también tenemos que tener un poco de paciencia, ¿no? No querer sacar ya por dónde va a ir. Seguramente que con paciencia y con serenidad, como lo demuestra él, Tal cual. vamos a ir desgranando, ¿no? Este nuevo papa. Padre Ujú. Javier ha podido estar entonces con los cardenales que han salido del Sí, cónclave. sí, ayer, después de que salieron, fuimos a comer algo con los dos cardenales con los que tenemos más contacto, que es con Monseñor Bocalich. Bucalic, ahí me salió, y el cardenal Ángel Rossi. Bucalic decía, a mí me representó por su serenidad, su paz, su alegría, sus rostros siempre muy sonrientes, su cercanía. Me hizo pensar en Pablo VI, me decía él, ¿no? Mm. Y también dijo una cosa muy importante, que es la que vos hacías mención recién, Caro, iremos aprendiendo a conocerlo. ¿Eh? Y una expresión muy nuestra, ¿qué papa les dimos, no? Mm. como una, como una expresión, bueno, ha sido el esfuerzo de ellos, ¿no? Claro. Ángel también tenido una expresión muy, estaban muy contentos los dos, después, bueno, de una tarea compleja, Ujú. siempre es muy complejo esto, y ver la obra del Espíritu Santo, cómo obró para dar esta continuidad, según lo que dice la teóloga argentina Cuda, al hombre que Francisco mostró como quien podía dar continuidad al proceso ya iniciado, ¿no? Bueno, después ustedes pondrán notas de color, Ujú. Caro, en la mañana de la radio, con Javier, con Cristian, con Ceci, a la tarde, con los chicos, eso que siempre hacemos
Bueno, para esto que decíamos recién, ir aprendiendo a conocer a nuestro pastor, que creo que es la gran tarea que tenemos. Yo solamente hice una brevísima síntesis, después lean el texto, va a ser mucho más rico de lo que yo les he podido decir, pero donde hay ya notas muy, muy interesantes de cercanía del Señor al mundo, nosotros como testigos de ello, en un mundo que posiblemente no esté muy abierto a recibirnos, pero que tenemos que hacer el ejercicio de reinventarnos para tirar el puente que nos permita acercar a Jesús a los corazones de los que más lo buscan y lo esperan, y hacerlo con humildad, con sencillez, con la sonrisa que Él nos regala desde ayer, con emotividad, eso Ujú, también que sí, dejó de manifiesto ayer en su saludo, y con algo que dice Cuda que es muy interesante, porque algunos decían por aquí, ella también lo dice, es un hombre que tal vez no sea aparentemente muy parco, pero tiene la capacidad, y léanlo después, si lo tenés por ahí, Caro, chequealo, dale. dice, hay una forma carismática de sumar a otros, y está hablando allí de sinodalidad, no por imposición, sino por atracción al modo de hacerse uno con otros en el camino, ¿no? Y hace referencia concretamente allí a lo que sería el camino de Jesús con los discípulos de Maús, ¿no? O sea, no esperamos un Juan Pablo II y un Francisco, por decir dos, que han tenido mucha fuerza carismática, Ujú, sino que atención por el carisma no tiene que ver tanto con el descollo de una personalidad impactante como estos dos a los que hacía mención, sino otro modo de entender el carisma según Cuda que vale la pena reflexionar sobre la perspectiva que ella plantea, ¿no? Que tiene que ver mucho más con la sinodalidad, que ayer Javier lo remarcaba, y tiene que ver con esta perspectiva, digámoslo así, de, del nosotros al que hizo constantemente referencia, ¿no? Porque de verdad que lo que se ha desatado en Francisco es este nuevo estilo donde hace referencia él en su homilía, el principal protagonista es Jesús, y toma el texto de Juan 3:30, es mejor que yo desaparezca y que Él crezca y que Él sea conocido y glorificado, ¿no? Bueno, esto me parece muy interesante a la hora de ir aprendiendo, iremos más aprendiendo, ¿no? seguro. A leerlo y a recibirlo, y Él también irá aprendiendo su Sí, nuevo sí. lugar, ¿no? Y en eso, bueno, vamos caminando. Mucha oración también para el Papa León. Al finalizar la homilía también hubo allí una alusión a la madre, ¿no? Así es. Que Dios Importante. me conceda esta gracia, habla de su liderazgo, ¿no? Hoy y siempre, con la ayuda de la tierna intercesión de María, Madre de la Iglesia. Así que bueno, en ese espíritu nos sumamos a su búsqueda. Para ir concluyendo, padre, si le parece, y a modo de información, con respecto a la agenda del Papa León XIV, va a continuar el domingo con el rezo del Regina Cheli a las 12 horas allí del Vaticano, y el lunes se va a reunir con los trabajadores de los medios de comunicación. Allí Ujú. los acreditados en la oficina de la de la oficina de prensa de la Santa Sede, este encuentro que va a ser en el aula Pablo VI a las 10 de la mañana, que también lo hizo Francisco en su momento, ¿no? Así es. Ujú. Vamos a ver, yo creo que ahí voy a poder estar todavía. Mi regreso comienza, si Dios quiere, el mismo lunes a la tarde. Tengo que arreglar con Alejandro eso ahora, a ver cómo no estaba prevista mi presencia aquí. Tengo que volver, sí, a lo que tenía previsto, que es el regreso a Argentina el 14, pero tengo que cumplir con algunas responsabilidades familiares ahí con una de mis hermanas, con mi hermana, la única hermana que tengo, con la que habíamos diseñado